¿Estamos o no? Es que cambian todos los días las reglas de Instagram y todas estas cosas. Oye, qué atroz. Yo ayer pensé que me habían hackeado el Instagram. Porque todo cambió de nuevo. Todo cambia. Todo cambia. Bueno, pero ya estamos al aire. Menos mal. No, ayer llamé a una amiga y le dije, pero weón, ¿qué pasó? Porque parece que me hackearon mi cuenta, porque no podía. Ponía donde tenía abajo la cosita esa para poner las fotos y no podía subir la foto que quería. Pero bueno, ya, después me dice una amiga, no, si no pasó nada, lo que pasa es que todo cambió de nuevo. Bueno, todo cambia todos los días. Hemos vivido muchos momentos de cambio durante todo este año, especialmente. Y en fin, pero no menor, gracias por estar ahí a toda la gente, como siempre, todos los martes que nos juntamos a esta hora y tenemos un temazo como cada martes, desde la línea libre, con la Fundación para la Confianza. Gracias por estar ahí. Al PPCado de Guadalupe, hay harta gente que se nos une, Katy Díaz Godoy. Mira, te voy a contar algo que no es menor y que se ha hablado harto durante toda esta pandemia, mucho más que otros tiempos, por suerte. Creo que ha sido de las cosas positivas que se han logrado durante estos tiempos. Porque el jueves 19 de noviembre es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Y eso nos pareció pertinente para tener nuevamente al director de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, que yo sé que está ahí preparado, pero te voy a resistir un rato. Déjame saludar a todas las personas que se nos unen a esta hora, que son fieles a estos temas, son los temas que nos importan, son los temas que conversamos con confianza, son los temas sin tabú. Acá no hay política, acá hay absoluta democracia para poder hablar de estas temáticas que pucha que nos ha costado en Chile, pucha que nos ha costado llevarlas a una palestra de protagonismo, porque son necesarias de conversar, de derribar tabúes, en fin. Así es que vamos a tomar contacto con José Andrés Murillo, que está por ahí. Yo sé que está listo a través de la línea libre. Ahí puntualísimo. Me encanta. Además que no lo veo hace tiempo que no nos vemos, José Andrés. Y ahí está conectando. Ah, ¿cómo estás? Hola Katy, muy bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Bien también. Qué Esto, bueno estar juntos de nuevo, al menos de esta manera. al menos de esta manera. Sí, porque hace mucho tiempo que no nos vemos. Y porque nos convoca un tema que no es menor, lo que estaba diciendo al principio. El 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención de Abuso Sexual Infantil, cosa que no ha sido menor durante todo este tiempo de pandemia, que ha tomado un protagonismo no menor, que se manejan estadísticas importantes respecto a cómo ha aumentado el abuso sexual. Yo te diría, y creo que es un concepto no menor, eh, cómo se ha evidenciado más que antes, con menos denuncias, porque las víctimas están con su victimario, pero se ha evidenciado de que esto es un tema social importante que tenemos que abordar a todo nivel y en todos los escenarios. Y ojalá en la Convención Constituyente. Sí, así es, así es. Sí, yo creo que se ha evidenciado. Es como que se cayó un velo también, ¿no? Porque siempre ha estado ahí, siempre ha estado dolorosamente ahí, Sí. siempre ha traído consecuencias traumáticas durante mucho tiempo en muchas personas y, y las personas cargan con un dolor, han cargado con un dolor muchas veces por dentro, como la procesión ha ido por dentro durante ya demasiados años, Ujú. y hoy, siglos diría yo, ¿no? Y hoy esto es un tema y es un tema público, es un tema en la palestra y podemos hacernos cargo. Lo peor del abuso sexual infantil es cuando existe y sin embargo no es un tema. Cuando existe y sin embargo nadie habla. Cuando existe y sin embargo pareciera que es más peligroso, es más dañino hablar del abuso que ser víctima o cometerlo. Entonces,
este cambio que estamos viviendo hoy día, estamos viviendo un cambio de paradigma, ¿no? Acuérdate Sí, que, claro. Katy, que cuando comienza la revuelta, lo primero que surgen en las calles es no más abusos, ¿no? Y yo estoy seguro que hay un eco de muchas personas, no solamente el abuso sexual infantil, sino que la gente, las personas se han sentido que han sido víctimas de muchos abusos, ¿no? De distintos ámbitos, pero probablemente la piedra angular del abuso ha sido el abuso infantil, especialmente el abuso sexual infantil, porque em, es como filosóficamente difícil de entender, es una confusión existencial muy profunda para un niño o Ujú, una niña que no ujú, puede entenderlo, no tiene palabras, no tiene conceptos, ¿no? No tiene ujú. conceptos para decir, porque cuando es chico y recibe un golpe, hay algo en el que es una violencia, es un golpe, un castigo, lo que sea. Pero el abuso, como mezcla una cosa muy rara, para un Ujú. niño y adolescente es muy difícil ponerlo en palabras. Y como no se puede poner en Exacto. palabras, no se puede enfrentar. Y como no se puede poner en palabras, se silencia. Y como se silencia, como que no existe. Y sin embargo, daña, duele, vulnera, mata, ¿no? Mata por dentro. Sí, José, yo creo que siempre es bueno volver si bien de un tiempo a esta parte ya este tema se conversa, se verbaliza, está mucho más contenido con todo lo que falta, porque tenemos muchas falencias respecto a esto, y por eso hay que seguir conversando y seguir tratando el tema y verbalizando el tema y la pega que hace la Fundación y la línea libre que ha sido fundamental durante toda esta pandemia, eh, creo que es sumamente, de una suma importancia seguir manteniéndolo en el lugar protagónico que se necesita, que se necesita. Entonces, cuando se conmemora el 19 de noviembre la prevención de abuso sexual infantil a nivel mundial, es volver a la voz de alerta. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo lo recogemos? ¿Cómo lo recogemos como fundación? ¿Cómo lo recogemos como sociedad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué significa prevención del abuso sexual infantil? Que es un flagelo que yo creo que no se va a acabar nunca. Esperaría que así fuera, pero al menos disminuirlo, ¿no? Porque es como intrínseco en el ser humano, es algo muy brutal, pero es como intrínseco en el ser humano. No sé si me explico. Sí, mira, yo creo, y esto siempre lo decimos, ¿no? Nosotros no podemos asegurarle a los niños, niñas, a los adolescentes, que nunca nadie más va a volver a cometer un abuso. Pero sí le podemos asegurar que nosotros no vamos a ser indiferentes. Y que Eso. si nosotros llegamos a saber de un caso, si nosotros sospechamos de algo, si nosotros vemos algo medio extraño en una comunidad, en una parroquia, en una familia, en una casa, nosotros no nos vamos a quedar callados, no vamos a ser cómplices, silentes de esa situación que puede destruir la vida de alguien, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo de manera inteligente. Lo primero en la prevención es saber que existe, ¿no? Es saber que existe, es prender la luz, como siempre hemos dicho. Prendes la luz y ves cosas que a veces no quieres ver, que a veces son dolorosas, que son complejas, que a veces pueden ser violentas, ¿no? El abuso es violento, ¿no? Sí, claro. Y conozco tantos casos, tantas familias en las cuales pareciera que es tanto más violento hablar de abuso que ser víctima de abuso, que se prefiere callar, ¿no? Callar y normalizar. Y al normalizarlo, se reproduce, ¿no? Se reproduce, se transforma en un tabú que se repite generación a generación, que se repite en distintas familias, ¿no? Hasta que alguien, generalmente, generalmente una mujer, ¿no? Y esto hay que Sí, decirlo, generalmente sí. una mujer, por alguna razón, dice esto es inaceptable y como inaceptable yo quiero denunciar.
quiero pedir ayuda. Y levanta la bandera y generalmente queda la embarrada. Hay una crisis, se divide la familia, algunos le creen a la víctima, otros le creen al victimario, pero en toda esa crisis es una crisis protectora, una crisis dolorosa, pero que va a ir protegiendo. Entonces, lo primero que uno diría en el abuso sexual infantil es saber que existe y que hay un porcentaje mucho más alto de que nosotros creemos y quisiéramos, que ha sido víctima y que merecen que nosotros reconozcamos que ha sido víctima para poder también más adelante dejar de serlo, ¿no? Sí, es que es súper importante lo que tú estás diciendo, porque o sea, es relevante el poder verbalizar. Eh, pero ¿cómo se hace, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, que hoy día tenemos un tema de salud mental no menor, porque hay muchas secuelas de todo tipo, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, eh, ¿qué se hace hoy día? ¿Qué sientes tú? ¿Qué crees tú que ha sido la gran secuela respecto? Yo sé que el foco está puesto en la prevención del abuso sexual y vamos a volver ahí, pero a mí me gustaría tu opinión respecto a una situación traumática que hemos vivido, el planeta completo, la sociedad chilena completa, eh, con muchas situaciones de abuso, mucho más allá del abuso sexual infantil. eh, y que estamos con un trauma, entonces nos silenciamos tal vez aún más. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu recomendación respecto a, a lo que está pasando hoy día y las secuelas que esto está empezando a tener con el encierro y las potenciales víctimas de tanto abuso? No sé si se entiende lo que te estoy queriendo decir. Es muy difícil, Katy, lo que estáis preguntando. Es muy difícil y necesario, además, como hacernos cargo. ¿Quién se hace cargo? ¿No? ¿Quién va a hacerse cargo Claro. como, no sé, de las consecuencias que tiene la pandemia en este otro ámbito, en el ámbito de la violencia íntima, ¿no? Del terrorismo de la intimidad, como llaman algunos, ¿no? Hay gente que... Qué buen concepto ese, sí. Sí, sí, que hay gente que durante la pandemia, el encierro, vive un terrorismo de la intimidad, Ah, porque hay una violencia que le destruye todos sus aspectos de la vida, ¿no? Eh, que combina una violencia económica, física, psicológica, sexual, eh, y que son muchos, ¿no? Lamentablemente son muchos, son muchas, y que han sido invisibilizados. Entonces, yo siempre digo y decimos la manera de de enfrentar este tema es sabiendo que existe, porque cuando se visibiliza, se puede enfrentar. Cuando está todo oscuro, tú no sabes a quién hay que tener miedo, ¿no? Entonces se llenan las voces una que dicen, no, aquí no hay nada, está todo oscuro. Y hay otras voces que dicen, en todas partes hay abuso, ¿no? Pero prender la luz te permite ver realmente dónde está el abuso, ¿no? Es lo que nosotros decimos, pasar de la confianza ciega, sí. salir de la desconfianza generalizada y entrar en un contexto, en un paradigma de confianza lúcida, es decir, de luz, ¿dónde está? ¿No? Para poder enfrentar. Sí, mira, yo quiero aprovechar de dar las gracias por la confianza, porque hay mucha gente que está entregando sus testimonios, pasa muy rápido, los estamos leyendo, los estamos consignando para después dar alguna respuesta y la podemos hacer a través de la línea libre. Siempre está ese lugar de confianza para que ustedes llamen a la 1515. Estamos de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, siempre con profesionales a nivel anónimo, como ustedes quieran, pero van a tener una contención y una orientación que es importante en ese principio de verbalizar lo que te está pasando, porque pasan muchas cosas. ¿Cómo se puede prevenir el abuso, por ejemplo, en las escuelas? ¿Qué es lo fundamental? Hoy día hay un porcentaje que está volviendo también a la cosa presencial. Salen del encierro de los hogares, tal vez con una situación compleja, pero vuelven a ese hábitat donde a lo mejor sufriste alguna situación compleja, José. ¿Qué es, ¿Cuál es la recomendación ahí?
Y no sé a quién hacérsela, a los papás, a quienes nos están viendo, porque muchos jóvenes también nos ven. ¿Cuál es la recomendación ahí? Mira, yo diría, nosotros tenemos le hemos llamado el decálogo de la prevención del abuso. Y son 10 son 10 puntos. Mi abuelo decía, nunca enumeres, porque cuando enumeras siempre se te va a olvidar uno, ¿no? Así, si se me olvida, por favor, sean benevolentes. Y estamos además sacando en los últimos 7 meses, hemos sacado todos los meses una revista de la prevención del abuso, ¿no? Que se llama PUMSA, le llamamos, ¿no? Por un mundo sin abuso. Es Sí, gratuita, la pueden bajar de la página de la Fundación para la Confianza, para laconfianza.org, y cada número trae una explicación un poquitito más larga acerca de los puntos de la prevención. Entonces, lo primero para la prevención del abuso es comprender que el abuso no solamente es una relación abusiva, sino que es una relación abusiva dentro de un contexto abusivo. Es muy difícil que haya un abuso fuera de un contexto abusivo, ¿no? ujú. Así como en un contexto protector es muy difícil que haya un abuso, en un contexto abusivo es muy fácil que haya un abuso, ¿no? Qué quieres decir con eso? ¿Hay complicidades ahí? Hay contextos abusivos, hay relaciones abusivas, hay relaciones... En una casa donde, o en un colegio, en una parroquia, en una organización donde hay un ambiente abusivo, violento, poco protector, enceguecido por alguna razón, el, el abuso no se nota, el abuso se normaliza. Si alguien es víctima de abuso, no lo van a poder notar, no lo van a poder, porque no contrasta. En cambio, Ajá. en un contexto sano, en un contexto de buenas relaciones, de relaciones, eh, de, de, de una, en un contexto relacional, donde hay respeto, donde hay, donde hay reconocimiento mutuo, donde hay cariño, donde hay amistad real, entonces cualquier situación abusiva salta inmediatamente, ¿no? Donde hay buena comunicación, donde hay pensamiento crítico. En cambio, lo contrario, donde hay una relación abusiva de parte, hay jefatura abusiva, o hay machismo, o hay, no sé, podemos decirlo, clasismo, donde hay diferentes tipos de maltrato, de desprecio, donde hay bullying, donde hay abuso psicológico, el paso al abuso sexual es así, ¿no? Es así, sí. Entonces, entonces lo que hay que hacer lo primero es decir, es preguntarnos, ¿nosotros estamos en un ambiente relacional sano o enfermo, ¿no? O patológico? Hay relaciones que son patológicas, hay relaciones organizacionales que son patológicas, ¿no? Donde hay abuso, donde hay maltrato, donde hay bullying, donde hay desprecio, donde hay faltas de respeto, donde hay distintas situaciones de vulneración, ¿no? Ya sea por abuso, ya sea por indiferencia, por complicidad o por desorganización, ¿no? A veces estamos ante relaciones abusivas porque hay desorganización total, ¿no? Porque da lo mismo quién hace qué, etcétera, ¿no? Eso primero. Segundo, esa es o sea, la primera norma, la primera ley de nuestro decálogo de la prevención es generar, darse cuenta de qué tipo de contexto estamos generando y buscar transformar los contextos o los ambientes o los climas o las relaciones abusivas en relaciones protectoras, en relaciones sanas, en relaciones lúcidas, ¿no? Diríamos, donde hay respeto, hay confianza, hay reconocimiento, hay pensamiento crítico, hay comunicación, etc., ¿no? Segundo, son 10. Sí, pero tú me puedes interrumpir y me puedes... No, sí, sí. No, eh, dale, porque igual te quiero hacer un par de preguntas importantes por lo que estaba comentando la gente. segundo, es
tener conocimiento técnico también, ¿no? Tener un conocimiento técnico es saber de las estadísticas, es saber las dinámicas abusivas, es conocer un poquitito más. Los colegios tienen que formarse un poco más técnicamente para poder saber qué es lo que es el abuso. ¿Y tú crees que, déjame detenerme ahí, en ese punto, estamos al debe respecto a eso, a lo que tú dices, en los colegios, que falta educación? Absolutamente. Yo creo que sí, ¿no? Acaba de Sí, ser rechazada en el Congreso sí, una ley sí, de sí. educación integral, sexual integral para los niños, niñas y adolescentes. O sea, yo espero, hay personas que se negaron porque simplemente creen que para los niños no hay que hablarles de sexo, ¿no? No pueden recibir educación sexual. Lo que, lo que me parece gravísimo. Y esas personas además lograron hacer un lobby tan fuerte en el Congreso, que lograron que algunos parlamentarios que legislan para esa galería votaran el proyecto de ley. Ahora espero que, ¿Quiénes son esas, perdona, quiénes son esas personas que se negaron? a ver, Yo creo que hay que decirlo, sí, sí, porque hay grupos que se autodenominan como padres, que son que lo llaman los padres objetores, con mis hijos no te metas, sí, que tienen una visión que yo lo entiendo, en algunas personas lo entiendo, que ellos dicen, yo no quiero que el Estado entre a educar a mis hijos porque mis hijos los educo yo, ¿no? Porque tienen miedo de que puedan darle alguna idea que pueda ir en contra de sus valores familiares. Sin embargo, y entendiendo que hay algunos que pueden tener un resquemor, algo así, entendiendo eso, también tienen que darse cuenta de que lo peor que le puede pasar a un niño es que no reciba educación, que no reciba educación basada en los derechos del niño. Entonces, exacto. eh, entonces es importante poder como ampliar los modos de educación. Hay personas que sí, que tienen miedo que les hablen de homosexualidad, que les hablen de enfoque de género, etcétera, ¿no? Entonces, prefieren que los niños no reciban ninguna educación. Yo creo que es un error. Y la verdad es que aquí, en esta fundación, recibimos cotidianamente las consecuencias por el abuso de esa negación, de negarse, ¿no? Yo creo que es violento en sí negarse que los niños reciban educación sexual, y al mismo tiempo, culturalmente violento, y al mismo tiempo abre la puerta para que abusadores y pedófilos también puedan aprovecharse de esa ingenuidad, de esa falta de educación y herramientas que pueden tener los niños. Entonces yo sospecho que además de que hay gente bien intencionada que tiene un niño legítimo, también hay gente malintencionada que quiere que los niños no tengan herramientas para poder pedir ayuda cuando es necesario pedir ayuda, para reconocer y para también integrarse y ellos mismos, ¿no? No puede ser que los niños sigan educándose en sexualidad con revistas pornográficas, no tengo idea, con conversaciones de pasillo, y no con personas que puedan entregar información real, cabal, que sea basada en derechos humanos, basada en la ciencia además. No, claro, yo me acuerdo que tuve una muy buena conversación a través de este mismo, desde la línea libre con Patricia Muñoz. Patricia Muñoz es notable, que tiene que ver con la defensoría de la niñez y los derechos fundamentales de los niños. Y ella hablaba del sentido de no pertenencia de los niños con sus padres. Esos padres que de alguna manera proyectan sus propias frustraciones o hay una dominación o hay querer prevalecer una casta, ¿no? Que son cosas como tan hoy día primitivas, no son de los tiempos de hoy ni de las nuevas generaciones. Y ella me decía cuán esclavizado, porque hay una esclavitud ahí, hay una esclavitud muy castigadora desde la culpa, desde cómo tienen, cuál es el deber ser de esos chicos. Y cuando te castigan por ser homosexual, anoche vi una película, fíjate, estuve viendo una película en el cable sobre lo mismo, sobre las En el Olimpiadas cable.
Sí, son las Olimpiadas en Berlín, cuando estaba el régimen nazi, que perdieron, que esto es histórico, o sea, que perdieron toda la supremacía, y había todo un régimen político. Bueno, fue una película impresionante que no la había visto y que finalmente ganaron los negros. Los negros llevaron a Estados Unidos a la supremacía frente a Alemania en la época nazi, por ejemplo, cuando o sea, estaba en ese momento la segregación hacia los negros y estaba la segregación, o sea, y lo que estaba pasando con los judíos. Entonces, dos potencias desde ese lugar donde se anula los que llevaban el cetro, no, una cosa, una mezcla, pero del terror. Lo que te quiero decir finalmente, ya que eso es, bueno, es como para irse a un análisis mucho más profundo y que hoy día también lo podríamos aplicar, ¿no? De lo que significa la discriminación. De que hoy por hoy es importante hablar de estos temas y ponerlos en un lugar protagónico para que finalmente no siga ocurriendo lo que hace tanto tiempo venimos batallando. Sí, sí. ¿Se Mira, entiende o no? sí, y a mí me parece que es un retroceso. Ahora bien, sí se logró rechazar, que es parte de un proceso democrático, la, la- la- la ley de educación sexual integral. Necesitamos que haya una nueva propuesta y que esa propuesta venga, ojalá, mejorada, integrada con otras cosas, ¿no? Pero no dejar a los niños, niñas y adolescentes, y especialmente a los niños y niñas más pequeños, sin herramientas estandarizadas, basadas en los derechos humanos, basadas además en evidencia científica. Si hoy día no estamos hablando de catequesis, estamos hablando de ciencia, ¿no? De ciencia y derechos humanos. Es decir, están en el límite de tu autonomía y de tu soberanía. Los derechos humanos para un país son el límite de su soberanía, ¿no? Hoy día, un país que va en contra, que limita, que restringe o que rechaza la Convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención y la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, es un país que en sí está en el fracaso, ¿no? Está en el fracaso político y deberá estar fuera de la comunidad internacional hasta que recobre su, Absolutamente. hasta que recobre su defensa restricta por los derechos humanos y los derechos de la niñez, fuera, y también los derechos de la mujer ahí, fuera si está fuera de esa cancha, ese es el cuadriculado, cuando dicen como vamos a escribir la nueva constitución, Mm, la página en blanco tiene la forma de los derechos humanos. mm, Esa deberá ser la única, creo yo, la única manera de construir mm, una constitución. Lo que nosotros vamos hacia mm. adelante es a partir de los derechos humanos, los derechos de la niñez, cosa que hemos ido como construyendo por una sola razón. Y volviendo ahí a la Segunda Guerra Mundial. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, fue que los países se reunieron y dijeron, aquí hay límite, Exacto. un límite a la soberanía política de los países, que son los derechos universales, Fundamentales. al final la dignidad. Si nosotros nos ponemos a especular sobre la dignidad, vamos a hacer cualquier cosa, ¿no? Y hay un límite, y ese límite son los derechos humanos que ya hemos establecido. Ahora vienen de alguna parte, vienen de la naturaleza, hay algunos que dicen que son parte de la naturaleza, otros dicen que son una ficción necesaria. Yo diría que en el encuentro, en la necesidad de encontrarnos y de construir un mundo común, es que nace la necesidad absoluta de construir ese mundo común desde la dignidad. Perdona que me voy a No, embolar. no, 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 está así. Si yo también me doy la volada, pero se me perdió el hilo de lo que quería llegar, pero estamos hablando de lo mismo. O sea, absolutamente. Yo creo que la gente está muy en sintonía con eso, José. Finalmente, pues, es que me quedé con lo de Patricia Muñoz cuando decía lo del sentido de pertenencia que tienen tantos padres con sus hijos.
y canalizan sus frustraciones o quieren Más que qué. pertenencia, es de propiedad. Bueno, un poco lo mismo, sí, sí, sí. Es un tema de concepto, pero de propiedad, sí. Y que continúen una casta y en fin, y que se eh, perpetúe el apellido y todas esas cosas que son estúpidas, perdón, es una opinión súper personal. O sea, está bien que se perpetúe eh, no sé, un sentido de familia, un sentido de propósito social, Y de de que comunidad. no tenemos algo muy republicano. Entonces yo creo que hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, nos estamos saliendo del foco de la prevención del abuso sexual, pero creo que tiene que ver. Yo creo que el foco tiene que ver con eso, con que hoy día los que nacen los que y nacieron hoy día en el 2020 esta generación y los anteriores y un poco los posteriores, hay- tienen que tener un protagonismo ahí y no tiene que ver con la edad. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, porque esta es una discusión que se ha dado cuando la voz infan- infanto-adolescente tiene un protagonismo, creo que no es menor. No sé si tú piensas lo mismo o entiendes de lo que te estoy hablando, pero Me cuesta entender. no, lo que pasa Soy es que medio lento, soy medio lento, Katy. se pretende, así como se pretendió rebajar la edad de votación, ya de los 18 a los 15, los 14. Yo me acuerdo cuando hablé con la Patricia Con la Pati Muñoz. de la Pati Muñoz, y ella me dijo que sí, los niños tienen una opinión. No te digo que estén en la Asamblea Constitucional, no digo eso, pero sí tienen una opinión y tienen algo que decir en los colegios, en los centros infantiles, en sus casas, y eso es importante como llevarlos a esa tribuna, ¿no? Mira, ahora te Creo entiendo, que es ahora te entiendo. fundamental. Sí. A propósito de la prevención del abuso sexual, porque hay que darles una potestad y hay que darles propiedad y hay que darle una prestancia también a los niños, creo Mira, yo, no sé. mira, yo diría, yendo por ahí, uno de los principios rectores de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez es el derecho a participar, ¿no? El Sí, derecho a participar y tener opinión respecto de aquellas políticas y decisiones que los involucran, ¿no? Porque el paradigma clásico es que los niños no tienen opinión y su única participación es la obediencia. es a través de los padres. Y sí, y obedecer, y estudiar, y obedecer, ¿no? En cambio, el avance tanto como neurocientíficos, ¿no? Como también avances en derechos humanos, en derechos de la niñez y en políticas, ¿no? En ciencias políticas, hemos dado cuenta de que hay un espacio en el cual también los niños, niñas y adolescentes tienen opinión dentro de sus posibilidades, sus capacidades, mucho más profunda de lo que nosotros creemos. Eh, Sí. y ese derecho se transforma inmediatamente en una obligación, y esa obligación es nuestra, ¿no? Nosotros tenemos el deber de garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan participación y sean escuchados. Lo que nosotros hicimos como Eso fundación, es. y Mm. lo que nosotros hicimos como fundación, eh, tú y yo en la fundación y otros más, hemos hecho posible que exista un espacio de escucha inmediata, especializada, sin intermediarios, es parte también de hacer realidad el derecho que los niños, niñas y adolescentes tienen, que es de ser escuchados a través de la línea libre, ¿no? Es un proyecto que debiera ser financiado por el Estado, o debe ser implementado por el Estado. Como hoy día no lo hace, nosotros Y re- hemos mm, logrado hacer malabarismo con distintos yo sé. proyectos, plata, y podemos financiarlo. Pero es un deber del país que los niños puedan tener un espacio donde llamar, donde hacerse escuchar, donde nosotros podamos también apoyarlo, escucharlo y participar. Al mismo tiempo, y aquí doy un paso a lo que decía la Pati Muñoz, nosotros, el criterio
el criterio de política que nosotros tenemos normalmente es desde un ser ideal que el mundo está hecho para él, ¿no? Que es un hombre adulto, productivo, ¿no? Potente, capaz, matemático, económico, etcétera, ¿no? Y pareciera que todo apunta hacia él, las calles, los autos, los negocios, etcétera. Hace un tiempo nos fuimos dando cuenta de que eso no solamente es excluyente, sino que es tremendamente violento y va en contra del mundo común, va en contra incluso de ellos mismos, ¿no? Pero somos tan ciegos que no lo vemos. En cambio, si nosotros transformamos o creamos o nuestra manera de, ¿qué es lo que hacemos todos los papás y mamás y cuidadores y adultos que son comprometidos con la niñez? Cuando hay un niño cerca, nosotros transformamos nuestras prioridades y lo ponemos a él por sobre otras prioridades, ¿no? Todas las decisiones de gasto, de inversión, de dónde vivimos, de lo que comemos, de lo que vemos, tiene que ver con la niñez y adolescencia, con los niños, ¿no? Si nosotros transformamos, si eso nosotros lo hacemos en la casa y nosotros transformamos eso también en un país, las prioridades del país van a cambiar también. Y la cantidad de recursos, de tiempo, de manera de entender la política, la justicia, la vivienda, la salud, la educación, va a ser absolutamente diferente. Y el Sí, foco claro. va a ser otro, y eso va a tener una repercusión en ellos, en niños, niñas y adolescentes, y también en nosotros. Eso se nos va a devolver, ¿no? Hace un ratito conversaba con un grupo, con un curso, con un curso de trabajo social de una universidad, y conversábamos cómo, por ejemplo, Escocia declaró que ellos quieren ser el mejor país donde un niño y una niña nazca y crezca, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos, imagínate lo que significa para una familia, para un papá, para un tío, para una abuela, que te digan, nosotros como país declaramos en el primer artículo de la Constitución, este va a ser un país donde los niños y niñas que nazcan y crezcan van a tener el mejor contexto posible para poder desarrollarse no sé, y ser felices, ¿no? Y todos los recursos van a estar subordinados a este propósito. El propósito nuestro será el que los niños, niñas y adolescentes sean Qué fuerte. felices. Imagínate que lo hiciéramos así. Como hoy día nos verían probablemente como, no sé, como locos, no tengo idea, pero probablemente yo estoy seguro que si nosotros damos dos clics más allá y nos damos cuenta de cómo la humanidad va avanzando, estoy seguro que en 100 o 200 años más nos vamos a dar cuenta de cómo no se daban cuenta, ¿Cómo no ¿no? se dan cuenta? Sí, po. Que no es un problema, no un problema de política social, es un problema de supervivencia. Si tú quieres Sí. tener una actualidad y un futuro sano, en todo sentido de la palabra, trata bien a los niños. Si tú quieres vivir Es en que, en un barrio bueno, fíjate si hay niños jugando en la plaza, en la calle. Si no lo hay, no es un buen barrio. Si los hay, da lo mismo si hay mucha plata o poca plata. Si hay niños que juegan en la calle y se sienten seguros, es un buen lugar para vivir. Ese es el criterio. Y es el criterio de ser el criterio político estructurante, ¿no? no, o sea, el criterio más básico finalmente. Hay alguien que hace el siguiente comentario. Los padres también tienen sus problemáticas sexuales. ¿Cómo pueden enseñar sexualidad a sus hijos? Los educadores son los idóneos para llevar a los niños a proteger su cuerpo, un guía para el sexo. Te lo dejo ahí. A ver, yo creo que educadores que siguen un plan nacional que ha sido estudiado por especialistas, por psicólogos, por psiquiatras, por educadores, por trabajadores sociales, que transforman ese conocimiento en cápsulas y contenidos y experiencias educativas que sean, primero, respetuosas de la indemnidad sexual, Sí, respetuosas del desarrollo de cada niño, niña y adolescente, que sean además
respetuosas de cada creencia, ¿no? Porque aquí no estamos para imponer creencias como si estuviéramos en un estado totalitario, sino para generar mejores oportunidades de respeto mutuo, de reconocimiento mutuo y de desarrollo sano, ¿no? Eso es, como que ojalá que las personas pierdan el miedo a que se hable de estos temas en los colegios, sabiendo, eso sí, y garantizando que la indemnidad sexual, que el respeto por el desarrollo de cada niño, niña y adolescente, que el respeto por la individualidad, por la diferencia, por la diversidad, va a estar por sobre la mesa. Estoy seguro que vamos a generar un país más sano, más respetuoso, más democrático, ¿no? Bueno, sí. Te quiero llevar a algo mucho más concreto. Si un niño o niña me dice que fue o está siendo víctima de abuso sexual, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué A ver, significa la sigla de ustedes que usan, ACODE? ujú. Como cuando hay un niño, niña o adolescente que por alguna razón y de alguna manera comienza un proceso de develación, es decir, empieza a contarte que fue víctima, y primero te hace responsable. Tú eres responsable cuando cuando alguien te ha contado algo así, te hace responsable inmediatamente. Y Ya, que es es súper importante decir eso porque hay mucha gente que no se hace responsable. Hay mucha gente que prefiere decir, no creo, estoy fuera, más fácil, no escucho, es más fácil. Entonces pareciera. creo que el énfasis que tú estás poniendo a esa respuesta frente a una develación como de la que estamos hablando, creo que es fundamental para que la gente lo codifique, decodifique. Sí, sí, ahí hay ahí te hace responsable y como responsable tiene que responder, ¿no? Es muy importante que cuando te han hecho partícipe del dolor de un niño al contarte algo o a darte indicios o a que tú tengas alguna sospecha, tú eres responsable y como tal tienes que responder por esa información que tú tienes. ¿Y cómo? En primer lugar, nosotros decimos acoger, Mm. orientar y derivar, ¿no? Acoger significa generar un espacio tal que pueda ser como que pueda generar confianza, en el que tú no lo juzgues, no lo hagas sentir culpable, porque una de las razones por las cuales un niño, niña y adolescente no habla, no devela que ha sido víctima, es porque se siente culpable, tiene vergüenza, siente que fue su culpa, siente que podría haber dicho que no, siente que podría haberse defendido, y hay una serie de fantasías de omnipotencia de los niños que muchas veces le entregan los padres, diciéndoles, eh, por ejemplo, como tú tienes que aprender a decir que no, tú tienes que golpear a un niño o niña, o sea, a una persona que te quiere abusar, tú tienes que salir corriendo, tienes que gritar, y como no lo Mm, hiciste, mm, entonces mm. eres de alguna manera responsable o culpable. Eso, Y es, ojalá que lo borremos de todos los textos de prevención sí, de abuso, ¿no? Y hay muchas personas que se basan en eso, en que los niños son responsables de prevenir el abuso. Y ojo, aquí somos los adultos de sí. prevenir y también nos hacemos responsables. Entonces, acoger, es decir, generar un ambiente de confianza y contención donde porque ojo, pero ese primer momento es el más importante, El ¿no? más importante, sí, sí. Tú lo puedes cerrar Pero, para siempre. pero José, hay edades que son distintas. Por ejemplo, un niño de 5 años que puede tener una sintomatología, o un adolescente, ¿no? Cuando, la adolescencia es súper crucial. A los 15, 12, 13, 14 años, hay, 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 hay que poner atención respecto a eso, porque yo creo que siempre los papás intuyen algo, pero que lo quieren dejar debajo de la alfombra, ¿no? Yo creo que siempre los niños tienen señales, Muchas y veces, ahí, sí, muchas veces. sí, Efectivamente tienen señales, la mayoría de las veces tienen señales, y muchas veces los papás sabemos y a veces no sabemos interpretar esas señales. Y ahí
quiero decir, cuando hay una intuición, pidamos ayuda, ¿no? Porque lo, lo normal, lo normal es que un niño no sea víctima, ¿no? Y nosotros estamos programados para que estas cosas no pasen, como para pensar que no pasen, ¿no? Porque generalmente quien lo ha cometido, quien ha cometido un abuso, generalmente viene de un contexto, un ambiente de confianza del niño, niña, adolescente y de nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros queremos es que esto no sea verdad, es que esto no sea una mala interpretación. Ojalá, claro. Ojalá, claro. Entonces, nuestra primera tendencia es a negarlo, ¿no? Mm, mm. Eh, pero ahí nosotros tenemos que dar la vuelta, decir, pucha, si hay una intuición, ¿saben qué? Antes de negarlo, pidamos ayuda. Acudamos a un profesional, a la Fundación para la Confianza, u otra fundación, a mí me da lo mismo. Aquí, ojo, se ha instalado a veces una especie de competencia entre organizaciones de víctimas, ¿no? Que trabajan con abuso. Y la verdad es que ha hecho muchísimo daño, ¿no? Lo importante acá es la colaboración. Hay tantas víctimas, hace tanto daño, que es tan importante la colaboración y no la competencia, ¿no? Se ha dado una especie de competencia muy agresiva a veces, ¿no? Cuando en realidad, Mm, y mm. la mayoría de las personas aquí estamos por la colaboración, queremos aprender unos de otros, podemos cometer errores, pero y en ese error nosotros podemos seguir avanzando, ¿no? Entonces, se nos ha metido a veces una especie de bichito medio neoliberal en pensar que aquí tenemos que ganarnos los proyectos, ser los mejores, y pucha, la verdad es que estamos todos aprendiendo y Bueno, queremos nos enfocarnos. ponemos como los políticos actuales, o sea, con una competencia que es irrisoria, que da lo mismo, o sea, finalmente. Sí, pues. Pero José, la gente ha estado muy interesada y yo creo que da mucho pudor todavía hablar de estos temas. Hay muchas personas, y nosotros lo sabemos a través de la línea libre, de que el abuso sexual infantil está en ciernes y ha sido muy duro durante esta pandemia, como que ha exacerbado, así como lo que ha pasado con la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Pero, ¿cuál es el rol de la familia en esta prevención hoy día? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el mejor consejo? Nunca va a ser el mejor, pero al menos abrir el tema. Nosotros, la misión que tenemos como fundación, como a través de la línea para la confianza, donde están nuestros especialistas, que ustedes los pueden llamar, llamen, papás, mamás que tienen dudas, vecinos, da lo mismo. A la 15:15, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas con especialistas, todo anónimo, no importa, orientación la tenemos siempre. Eh, pero la pregunta para ti, José Andrés, es ¿cómo se sigue en esta temática? ¿Cuál es el mejor consejo en tiempos de pandemia? No ha sido fácil y el abuso sigue siendo protagónico en muchas formas. El abuso, la violencia, la soledad. Estamos viviendo un año muy traumático, Katy, que Sí, pues, súper complejo. en muchas dimensiones estamos viviendo una experiencia adversa, ¿no? Una experiencia adversa de la cual no va a ser fácil salir adelante. Va a tener consecuencias. Vamos a tener, así como cuando hemos tenido un verano o una carrera o una pelea, lo que sea, muy dura, vamos a tener una cicatriz. Vamos a tener una cicatriz y más adelante vamos a tener una cicatriz y se llama 2020, ¿no? Para algunos también nos hemos dado cuenta de algunas cosas muy importantes, muy bonitas, muy potentes, también dolorosas, y vamos Mm. a tener esa cicatriz y tenemos que asumirlo, que vamos a tener esa cicatriz. No podemos decir que este año pasamos como que aguantamos la respiración, pasamos por debajo del mar y después está allá. Hay niños, niñas que van a vivir situaciones de violencia muy profundas, Muy muy dura, duras. sí. No van a tener el colegio donde un profesor o una profesora se da cuenta, llama por teléfono a la casa, llama a la OPD, llama a convivencia y la pueden sacar de ahí. No va a tener a quién acudir. Y ahí somos los vecinos, somos las vecinas, somos los profesores del colegio, somos
el familiar que intuye que va a tener que jugársela, y decir algo, ¿no? Y golpear, tocar la campana y pedir ayuda. Aquí nosotros nos estamos jugando muchas cosas hacia adelante. Lamentablemente, este va a ser un año duro. Y lamentablemente va a haber niños, niñas y adolescentes que les va a costar mucho más salir adelante. Y esto va a marcar cosas que van a durar muchos años. Y ahí nosotros vamos a tener que ser sabios, vamos a tener que ser pacientes en algunos momentos y vamos a tener que ser duros también en otros. ¿Para qué? Para pedir ayuda y para proteger, ¿no? Y ojalá nuestro país sepa poner los recursos necesarios, tanto públicos como privados, para que los niños, niñas y adolescentes y adultos también que han sido víctimas puedan tener posibilidad de terapia. Aquí las ISAPRE tienen cupos paupérrimos para poder tener atención psicológica, ¿no? Dan 2 o 3 sesiones cuando sabemos que duran años a veces. O sea, paupérrimo es poco decir, es una miseria. Una O sea, miseria. perdón, el tema de la salud mental en Chile es una miseria, es una miseria. Y lo que se nos viene por delante, como tú bien dices, y te apaño en eso, es muy duro, es muy duro. Y las secuelas, a propósito del tema que nos convocó hoy día, o esta tarde, José, que tiene que ver con la prevención de abuso sexual infantil, de poner estos temas en la palestra, de no ponerlos, sino que seguir perseverando en esto, en esta temática que es histórica, o sea, y que sigue siendo y que va a seguir siendo, es nuestra misión, siempre. Y que la gente se informe y que la gente, o sea, las personas y las familias estén al tanto de lo que está pasando con sus hijos, hijas, hoy día, al interior de las casas que nos están escuchando hoy día, o que saben de alguien, o que da lo mismo lo que pueda pasar en el colegio, pero el abuso sexual siempre, el abuso en todas sus formas. A ver, hablemos de lo económico, bueno, tiene demasiadas formas, pero a nosotros lo que nos convoca como fundación es el abuso sexual infantil. El derecho y los deberes de los niños es lo que nosotros queremos defender, porque ellos no tienen ninguna culpa del error de tantas y tantos que ya estamos contaminados de alguna forma y que podemos ejercer el daño en esos seres que pueden construir una sociedad mucho mejor. Y para eso nosotros, como adultos, tenemos que colaborar a construirla mejor. Eh, Eso creo, y los tiempos que se nos vienen por delante por eso te hablaba de Pati Muñoz, que hablamos harto, largamente, respecto al derecho de los niños, de los adolescentes, de los niños, que tengan una voz protagónica también en esta asamblea, creo que no es menor. Porque también ellos pueden poner los límites, si no los ponen los padres, ni los colegios, ni la sociedad, que los pongan ellos, porque tienen la sabiduría, nacen con eso. Eso es por lo menos, es una opinión súper personal y es lo que yo creo. Mira, me acuerdo una anécdota conversando con Francesco Tonucci, que es un pedagogo y activista italiano, probablemente de los activistas más importantes que hay hoy día en derechos de la niñez en el mundo, que vino a Chile hace como 5 años, almorzamos juntos, me acuerdo, fue a almorzar a mi casa y conversamos mucho de esto, y él me contaba que él hacía reuniones sobre, sobre política con adolescentes, ¿no? Con niños y adolescentes. Y que en un momento, conversando con una niña de 11 años, en un panel, preguntaron bueno, sobre la guerra, ¿no? Y hablaron sobre la guerra, y esta niña llega y dice, el problema de la guerra, dice, el problema de la guerra son los adultos, dice. Yo le pondría límite a los adultos, dice. Como dando un poco vuelta esta cosa de que a los niños hay que ponerles límite. Parece que a los adultos hay que ponerles límites, ¿no? Sí, pues, qué bueno. Y los niños son mucho más a veces conscientes de la necesidad de esos límites que los adultos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí deberíamos someter algunas conversaciones a niños y adolescentes. Es más, yo diría que
que en la convención los constituyentes debieran tener paneles de niños, niñas y adolescentes donde ellos puedan ser interrogados, puedan ser interpelados por ellos, ¿no? Como más allá de una técnica, a veces que es legislativa, lo que sea, tienen que estar también puestos en una situación de poder interrogar y poder pedirles cuentas. Aquí los constituyentes van a estar escribiendo y dibujando una identidad político nacional que los va a Sí, pues. involucrar a ellos también. Ellos también tienen algo que decir. Y probablemente, Exactamente. No, y y probablemente no estamos hablando del programa de don Francisco que hizo alguna vez con los niños. Estamos hablando de otra cosa. ¿Ok? tal cual, tal cual. Sí, pues. Querido, tenemos que ir cerrando. Bueno, Katy, como siempre, te agradezco Tenemos que seguir conversando de este tema. Sí, sí. Es que es mucho más amplio, Y porque el muchas tema del gracias. abuso, pero espérate, José, yo creo que como fundación siempre hemos tenido el foco puesto en el abuso sexual infantil y adolescente. Ese para nosotros es la fortaleza desde donde actuamos, lo que nos motiva y lo que nos mueve. Si no es desde ahí, ¿cómo? ¿Cómo se genera una sociedad más sana? Eh, de verdad agradecer a toda la gente que siempre se conecta con nosotros de una manera como bien fidedigna y nos hace muchas consultas. Disculpen si no respondimos todo, pero yo creo que el diálogo con el José no es suficiente, pero es necesario para que ustedes sigan con nosotros conectados a través de la línea libre, que es súper importante, porque tenemos un servicio potente, con especialistas, con profesionales eh, muy poderosos, desde de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, estamos ahí siempre, hemos estado durante toda la pandemia y, y cuando elegimos temas, tienen que ver con el, chuta, con la convocatoria que tenemos por la demanda, José. Y tenía que decir eso y dar las gracias a todo el público que está con nosotros. Gracias a ti, Katy, gracias a ti por estar cada martes apoyando, porque lo que tú estás haciendo es realmente cambiar la cultura, ¿no? Y poco a poco ha ido cambiando la cultura de este país con tus opiniones, con tus entrevistas, con tu presencia. Así que yo te lo quiero agradecer a nombre de las personas, de todos los que te escuchamos cada vez. Sí, querido, ya, pero ¿y cuándo te voy a tomar vacaciones? ¿Yo? No, ya veremos, ya veremos. ¿Alguna vacación, algo? No, ya conversaremos sobre eso. No, sí, no, sí sé. Ya, dale, te mando un abrazo gigante y un abrazo a todos los que se conectan cada martes Y, a y través de la y fundación. espero que en mis vacaciones te vaya a ver a tu restaurante Ay, sí, por favor, Casa Tunquén, que ya se abrió. Oh, el fin de semana pasado estamos felices. Sí, Qué rico. Sí, yo ahí veo tu foto y en realidad da unas ganas de ir, así que espero sí. ir pronto a tu restaurante y que podamos conversar ahí. Ahí está, En pucha, Turquía. reconvocamos a nuestro equipo que son todos de la zona, que es muy bonito, así es súper lindo. Ya, besito, Chao, Katy. bye, Un chao a abrazo. todos, gracias por estar ahí. Ujú.